los bendiga, mis hermanos. Ya vimos la primera palabra. Vimos la primera palabra, hermanos. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Un pueblo completamente, hermanos, ignorante de un Dios Padre Todopoderoso. Un pueblo que estaba crucificando a un Dios que traía salvación a la humanidad, mis hermanos. En la segunda palabra, hermanos, vimos: acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es lo que hicimos nosotros, hermanos, cuando vimos a Jesucristo en esa cruz y creímos que por el derramamiento de su sangre, hermanos, y cuando venimos a confesarle, entonces Él se acuerda de nosotros y estaremos en su presencia. El ladrón no tuvo que hacer ninguna oración, pero abrió su corazón y conoció al Rey de Reyes, y él vio que era alguien más allá de lo que veían los soldados que estaban abajo, los soldados romanos, aquellos que le crucificaron. Jesucristo, hermanos, fue crucificado por usted y por mí, porque de otra manera no hubiera redención de pecados, no hubiera pago de pecados de ninguna manera. Estuviéramos perdidos completamente a merced del demonio, hermanos. La tercera palabra dice salvo por fe. La cuarta palabra dice un desamparo de Dios a Jesucristo por la copa del pecado. Nuestro Señor Padre Todopoderoso le dice la Biblia que le dio la espalda porque llevaba el pecado del mundo entero de aquel tiempo, del tiempo que iba a venir en este tiempo, mis hermanos. Nuestro Dios, Jesucristo, llevó todo y se le imputó todo el pecado. No es que Él fue pecador, sino el pecado se le puso para que fuéramos perdonados y no fuéramos al infierno, hermanos. La quinta palabra, cumplimiento de todas las profecías desde Levíticos, hermanos, hasta el Salmos, donde dice que le dieron el vinagre. ¿Qué es el vinagre, hermanos? En ese tiempo el vinagre se lo daban para que el sufrimiento sea calmado, pero la agonía fuera más tiempo todavía. Si iba a morir en 1 hora, 2 horas, con el vinagre la agonía era de 6, 7 horas. No crean que estos soldados le estaban dando algo bonito o sabroso al Señor, calmándole la sed. Lo que querían, hermanos, es que tuviera una agonía más todavía de la que ya estaba teniendo en la cruz. La muerte de Jesucristo, hermanos, en la cruz es terrible, con los pies doblados y los pulmones estaban prensados en la cruz. Era una muerte, hermanos, que nosotros no nos podemos imaginar. Gracias a las enseñanzas de mis hermanos he aprendido más, hermanos. La palabra del Señor no se equivoca y Dios nos habla de diferentes maneras, hermanos. En la sexta palabra, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan. Le voy a pedir a mi hermano Armando que nos ponga Juan 19:30, hermanos. Y todos vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 30, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice: cuando Jesús se hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa la palabra consumado es, hermanos? En el griego la palabra consumado es tetelestai. Quiere decir, hermanos, que esa palabra quiere decir que se han acabado los tormentos que Jesucristo tenía que haber llevado por culpa suya, por mi culpa. Todos los tormentos que Jesucristo sufrió desde el empiezo, desde que se le pusieron, ¿cuántos latigazos, hermanos? ¿40 qué? Menos 1. Y esos latigazos fue por nosotros, hermanos. Cada latigazo se traía, la carne le salía sangre. La Biblia y los comentaristas hablan de que algunos no resistían ese castigo, mis hermanos. Imagínense, póngase usted en ese lugar, mi hermano. Póngase en el lugar de Cristo. ¿Usted resistiría 4 o 5 de esos latigazos? No creo. Nuestro Señor Jesucristo lo resistió por amor a cada uno de nosotros. Consumado es, lo he terminado, lo he hecho, lo he cumplido. No es que Él estuviera diciendo, lo voy a cumplir, no sé si lo pueda cumplir, si no Él lo cumple victoriosamente, porque Él es Cristo, Él es nuestro Dios Redentor, Él es el que expía o Él paga nuestros pecados, mis hermanos. Amén. Dice: se han acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me han infligido como remate de un perverso complot para quitarme la vida. Estos soldados o estos hombres de este tiempo no reconocían, una de las palabras hablaba de eso, no reconocían de que Él era el Rey Redentor, que Él era el Salvador. Y algunos en estos tiempos, mis hermanos, no reconocen que hay un Dios que les puede salvar del infierno. Amén. Aún dentro de las iglesias, mis hermanos, hay personas que han estado por años y aún así dudan
dudan del Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dudando del Señor? ¿Cuántos no reconocemos lo que el Señor nos da a nosotros día tras día? A veces tomamos las cosas a la y se va, lo digo por su servidor. O a veces hacemos cosas que no debemos de decir, lo digo por su servidor. Pero debemos reconocer que hubo uno en aquel tiempo, en este tiempo, que dio su vida por nosotros. Consumado es, he terminado, he corrido, he cumplido lo que se me ha dado. Lo que el Padre me dijo que tenía que hacer. La deuda se pagó, la deuda de la humanidad con el Señor. ¿Quién fue el pago? Fue Jesucristo por nosotros. Dice, se ha llevado a cabo el designio y mandamiento del Padre en cuanto a los sufrimientos que comportaba el llevar el feliz término, la obra de redención de la humanidad perdida. Nosotros fuimos redimidos, fuimos pagados por nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera, mis hermanos, nosotros no podemos añadir nada a la salvación. La salvación es por pura gracia. Si nosotros en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pensamos que podemos añadir algo al sacrificio de Jesucristo, estamos completamente invalidando el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántas religiones o personas allá afuera en el mundo, mis hermanos, están tratando de ganar el cielo? Algunas religiones caminan o personas caminan de rodillas, millas, kilómetros para ganar esa salvación. Algunos se golpean para ganar esa salvación. Algunos se crucifican para ganar esa salvación. Pero tienen que saber que no hay ningún modo o ninguna otra forma, sino solamente por aquel que viene al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicen, se ha llevado a cabo el designio y el mandamiento del Padre en cuanto a los sufrimientos que comportaba el llevar feliz término a la obra de redención de la humanidad perdida. Se ha cumplido enteramente todos los tipos de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los futuros sufrimientos del Mesías, el siervo sufriente de Jehová. Desde Levíticos, hermanos, incluso desde Génesis, se dice que le mordió el carcañal. Y luego en Levíticos también se habla de nuestro Señor Jesucristo. Se habla en Daniel, se habla en los evangelios principalmente y termina en Apocalipsis, hermanos, los sufrimientos. Se ha terminado, se ha consumado. He cumplido, dice el Señor, he pagado por ti, he pagado por todos tus pecados. Uno de mis hermanos decía que la salvación no se pierde. Y eso es cierto, porque una vez que verdaderamente eres salvo de corazón, eres salvo. Pero si la persona es salvo solamente de labios, nunca fue salvo. Entonces no se puede perder la salvación, mis hermanos. Dios pagó una vez solamente por nosotros. No es que voy a crucificar a Jesucristo una vez y después digo, Señor, te devuelvo tu crucifixión, me voy al mundo y empiezo a actuar como un mundano pecaminoso, y después cuando ya vengo todo destrozado, vengo a Jesucristo, Señor, te voy a crucificar de vuelta. Eso no trabaja de esa manera. O eres salvo o nunca has sido salvo, porque Él ha pagado por ti. Ha derramado de su preciosa sangre sin ninguna necesidad. Se le puso el pecado del mundo, se le puso esa copa llena de pecado sin ninguna necesidad. Pero Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Amén. ¿Y usted cree que Dios está contento que hubiera sido crucificado? No, ¿verdad? ¿Ustedes están contentos que Jesucristo fue crucificado? El Hijo ha hecho demasiadas cosas por nosotros. Ha hecho cosas que nunca vamos a poder hacer nada por Él. La pregunta, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Seguimos crucificando al Señor? ¿Seguimos siendo hipócritas actores afuera? ¿Somos una cosa en la casa del Señor y cuando salimos somos diferentes? ¿Seguimos crucificando al Señor? Dice la Biblia que la lengua es un órgano que no se puede controlar. Humanamente no se puede controlar, pero con la ayuda del Espíritu Santo y a través de Cristo sí se puede. Amén. Amén. Dice, se terminó la paga de la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién pagó nuestra deuda, hermanos? Cristo. No la pagó el pastor, no la pagó el hermano Daniel, no la pagó el diezmo que das, no lo pagó la limosna que das, no te lo pagó la ayuda. No, a veces, hermanos, los engañamos de esa forma. La pagó Jesucristo, el Cordero Redentor de nosotros. Amén. Aquel que murió en la cruz por nosotros, hermanos. Amén. Consumado es.
he terminado. La palabra del Señor dice, he terminado, he cumplido, lo he hecho. No es que no lo pueda hacer, sino Jesucristo en la cruz salió victorioso. El que él haya muerto no significa que él fue derrotado, sino fue la victoria sobre la muerte, sobre el infierno, para el triunfo de nosotros, para estar en el cielo, estar en su presencia, en las bodas del Cordero, en la luz de nuestro Señor Padre Todopoderoso. ¿Sabía que en el cielo no va a haber sol? ¿Sabía que la luz que vamos a ver es el resplandor de nuestro Dios Padre Todopoderoso? La séptima palabra, hermanos, por causa de tiempo tengo un montón de hojas, pero como dicen mis hermanos, el tiempo es corto, hay que resumir a lo que es. La séptima palabra, hermanos, las circunstancias que rodeaban la muerte de Jesús. Vamos a ir a Lucas 23, 44 al 45 y vamos a ver las circunstancias que rodeaban a Jesús antes de que él entregue el Espíritu. Dice, el acuerdo de Lucas acerca de los acontecimientos en el Calvario, el día que Cristo murió, el día que Cristo murió es de actualidad, no cronológico. Tenemos toda la imagen cuando se examina la muerte de Cristo en los 4 evangelios. Cada autor ha seleccionado los eventos que le ayudaron a explicar el mensaje de salvación de Jesucristo. Había 6 milagros que sucedieron en ese tiempo, hermanos. El primero dice, había 6 milagros en el Calvario. Una oscuridad envolvía la escena milagrosa durante 3 horas. Y la espesa cortina del templo se rasgó de arriba abajo, como si unas manos gigantes se apoderaron de ella en la parte superior y rompieron en pedazos. Un tormento sacudió a Jerusalén y se dividieron las rocas. Las personas salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos eventos no sucedieron en ese tiempo? Hermanos, los eventos están ya prescritos en el Apocalipsis de lo que va a suceder, hermanos. Y dice la palabra que el que creyere fue salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Es un evento que Dios nos está dando, Jesucristo nos está dando en su palabra. Cree y serás salvo. Y si no crees, entonces dice que serás condenado. Los eventos que sucedieron en aquel tiempo fue por causa de lo que estaba sucediendo Jesucristo. Dice, y él se dirigió a su Padre a la declaración final en la cruz. Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Salmo 31.5, por favor, mi hermano. Salmo 31.5. Jesús murió con una oración en sus labios antes de acostarse, que toda madre judía enseñó a sus hijos. Lo hablaba prendiendo los brazos de María. Dice, solo una palabra se agrega a este versículo. Padre, nos dice cómo murió nuestro Señor con confianza, en buena gana. Juan 10, 17 al 18. Nuestro Señor Jesucristo murió como un niño en los brazos de su madre, de buena gana y victorioso. La confianza en nuestro Padre Todopoderoso. Un comentarista, hermanos, decía, Jesús pagó por todo se lo debo a Él. Y eso es cierto, hermanos. Nosotros debemos todo lo que tenemos, debemos todo lo que somos, incluso le debemos la vida a nuestro Señor. Amén. Nuestro hermano Pavel decía que la vida no nos pertenece, y eso es cierto. La vida es del Señor. Ya sea que nosotros escojamos o la gente escoja ir al infierno por la eternidad, o ya sea que la gente escoja ir con el Señor por la eternidad, pero la vida le pertenece a nuestro Dios. El comentarista decía, Jesús pagó todo se lo debo a Él. El pecado ha dejado una mancha carmesí. Sí, cierto, cuando no estábamos con Cristo, estábamos de color carmesí, estábamos oscuros, estábamos en el lodo cenagoso, pero decía, Él dejó la mancha blanca como la nieve. Cuando venimos a Jesucristo, mis hermanos, y entregamos nuestra persona y nuestro ser, entonces nuestros cuerpos, nuestras almas son limpiadas y somos blancos como la nieve. Cuando estemos en su presencia, decía uno de los hermanos, que nuestras almas o nuestro cuerpo va a ser sin ¿qué? Sin mancha y sin arruga, ¿verdad? El apóstol Pablo declara, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, mi hermano, por favor. Romanos 8.1, el apóstol Pablo declara, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo
en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué forma debemos de andar nosotros? Nuestro Señor estaba entregando el Espíritu a nuestro Padre Todopoderoso y Él estaba limpio, aunque se le había puesto el pecado. Él no había pecado, sino llevaba el pecado imputado por causa de nosotros, mis hermanos. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué forma debemos de andar? Conforme al Espíritu, para que el día que muramos nuestro espíritu, aunque ya estamos sentados allá, vaya directamente al Señor. Dice, unas preguntas para ustedes, mis hermanos. ¿Han experimentado el profundo sentimiento de la paz con Dios? ¿Han sentido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Están seguros verdaderamente que el día que mueran estarán en la presencia del Señor? ¿O solamente tienen un pensamiento ficticio por aquí encima? Debemos de estar seguros dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, que el día que nosotros muramos, hermanos, vamos a entregar el Espíritu verdaderamente y no ficticiamente. La segunda pregunta, ¿sabes que todos tus pecados son perdonados? ¿Sabían que por aquel sacrificio, que aquel que entregó el Espíritu y subió al Padre, el cual Jesucristo confió al Padre su Espíritu? ¿Usted ha confiado en el Señor? ¿Ha confiado su vida al Señor? ¿Ha confiado su espíritu al Señor? ¿Verdaderamente? ¿Y qué pasa los sábados? ¿Dónde está el sábado? No creo que han confiado el espíritu al Señor. Han confiado el espíritu al mundo, a las cosas del mundo, a los negocios, a las cosas personales. Confiamos verdaderamente en nuestra vida al Señor. Sumerjámonos en la palabra del Señor. Sumerjámonos en la obra del Señor, mis hermanos. Para que el día que estemos delante de aquel Padre, el Rey de Reyes, no lleguemos vacíos y llevemos las coronas que vamos a poner en sus pies, mis hermanos. Dice, ¿sabías que todos tus pecados son perdonados? No hay condenación. Ya hemos sido juzgados por nuestros pecados en la cruz, porque Cristo murió por nosotros. Estábamos condenados, fuimos declarados culpables y Jesús bebió cada gota y condena y murió por nosotros. ¿Sabía que Jesús murió por nosotros? ¿Sabía que Jesús lleva todos los pecados de nosotros, mis hermanos? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Asegúrese de que verdaderamente usted confía en su corazón de que Cristo murió por usted, mi hermano. El creyente pecador ha sido justificado. ¿Cómo hemos sido justificados, mis hermanos? Hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Romanos 5:9 dice, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios, hermanos? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la ira de Dios, pastor? ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios es cuando estamos completamente alejados de ellos y la persona se va al infierno y no tiene a Dios porque está en contra de Dios. Entonces, mis hermanos, la razón de este gran testimonio de la salvación es la redención del derramamiento de sangre, hecho una vez por todas, está acabado y está terminado para siempre, según Hebreos 7:27, 9:12 y Romanos 6:10. Consumado es, grita Jesús nuestro Salvador. ¿Ha confesado usted a Dios como su pecador? Se merece la condenación eterna. ¿Ha creído en la muerte de Jesús, que logra salvarle del infierno? Jesucristo murió por nosotros y entregó el Espíritu al Padre. Pero no termina ahí, mis hermanos. Todo empieza cuando nosotros nos aseguramos y leemos en la palabra del Señor que tenemos un Dios o un Cristo que se levantó de entre los muertos al tercer día. Porque si no se hubiera levantado de los muertos, ¿en quién confiaríamos? Hay dioses allá afuera, entre comillas, con D pequeña. Buda no se levantó. La diosa Shia no se levantó. Ningún dios se ha levantado, están sus huesos en la tumba. Pero nosotros confiamos que Jesucristo entregó al Espíritu y fue levantado al tercer día de entre los muertos. Y por eso tenemos a un Dios Redentor. Tenemos a Cristo Redentor. Porque Él entregó su Espíritu y tomó su Espíritu, mi hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí termino por causa del tiempo.